yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el... Volvemos con el segundo bloque de Código Común y ya tenemos a nuestro invitado Facundo Cereceda, contador público. Facu, gracias por unirte al programa, por aceptar la invitación y acompañarnos y también guiarnos en este tema, problemática que hemos estado hablando de la ludopatía y tener en cuenta lo que sería la educación financiera para cómo poder enfrentar justamente esta problemática que nos atraviesa a los jóvenes adultos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es una problemática que nos atraviesa a todos, la educación financiera, no solo a los jóvenes adultos, pero está muy bueno lo que estaban hablando ustedes, el tema de las apuestas. Es un tema que está trayendo mucho caos en los jóvenes adultos, en gente hasta 30 años quizás, y no con un tope hacia abajo de edad, porque se ha visto que hay cuentas de niños de 12, 13 años que usan la identificación de los padres y están ya empezando con estas cuestiones, o han metido en deudas a los padres porque usan la tarjeta de crédito para poder empezar a jugar con las tarjetas de los padres, cuentas a nombres de ellos. Y esta cuestión está siendo muy problemática. Claro, porque nosotros hablábamos, por ejemplo, de las casas de apuesta o de los casinos, pero también hay juegos más convencionales, claro, que para acceder a ciertas cosas o a ciertos beneficios requieren de un tarjetazo. Sí. Incluso, yo creo que quizás este punto de problema que tenemos lo podemos ver desde dos lugares. Primero desde la patología, que primero implica la ludopatía, de empezar a tener este problema. Y segundo, ya desde la falta de educación financiera, ¿no? Que son dos problemáticas diferentes en este sentido. Ahí Ixa mencionó al principio el tema de que quizás desde muy temprana edad carecemos de este conocimiento. ¿Vos pensás que lo que es la educación financiera tenemos que tener desde temprana edad? Sí, creo que es un tema que nos da libertad como persona, ¿no? ¿A quién no le ha pasado a veces de estar endeudado o no poder comprar algo y sentirse angustiado? Claro, va como una alternativa, es lo último de lo último que elige. Exacto, que uno dice, no, primero, terapia, que sí, no voy a dudar de lo que es la terapia, pero después lo mantiene angustiado de estar sobrepasado de deuda o no puedes pagar la terapia directamente por una cuestión de que estás sobreendeudado, que te llega la tarjeta de crédito y te saca la mitad de tu sueldo, que ves las últimas zapatillas y te las querés comprar. Empiezan a cortar servicios, justamente por eso es como la necesidad es ya, sí, quiero ya la plata, necesito esta plata. Totalmente. Nos pasó, yo cuando iba justo a la facultad jugábamos se jugaban unos jugar, que se llamaba, que jugabas contra otras facultades, ¿viste? Partidos de deporte. Yo estaba como en rugby representando acá a la universidad y había un profe justo que nos contaba que él había vendido el auto y queriendo hacer más grande la plata de su auto, la había metido al casino y había perdido todo. Lo echaron de la casa, tuvo mil problemas. Y ahí decís, primero y principal, el tipo no sabía de estadística, porque era más probable perder que en el casino, claro. Y después el problema patológico, ¿no?, de ludopatía. Es un tema en realidad en ese complejo. caso era la excusa, porque habían opciones mucho más fáciles para multiplicar esa plata que meterla en el casino. Sí, totalmente. Pero yo creo también que viene mucho con lo que vos venís con tu historia, ¿no? Con lo que venís viviendo de antes, con lo que vi. Exacto, sí, es un tema bastante complejo. De todas maneras, yo creo que si nos enfocamos hoy en día en la educación financiera, nos ayuda en todo. Nos mejora el estilo de vida, digamos, en general. Nos mejora, la forma de poder hacer inversiones, que nosotros, como hablábamos recién con Eli, podemos pensar en una deuda como algo tóxico, es decir, me compro un termo Stanley en vez del termo que ya tengo que es funcional y lo compro en cuotas, esa es deuda tóxica. Pero si yo como estudiante voy y me compro una tablet, por ejemplo una computadora, y no es para nada tóxica esa deuda si lo pago en cuotas, porque es algo que en mi futuro me va a dar más dinero. Yo estoy pagando intereses, pero por algo que me va a generar mucho más dinero más adelante. Sí, pensando en tu futuro. Exacto. Claro, ahora está mucho esto del consumo desmedido o comprar. Ahora está esto de los vasos Stanley, por ejemplo. Esto de comprar, no recuerdo cómo era el término, pero es como un consumo que
es por tenerlos, por tener los vasos de distintos colores. Es como no. Tenés un vaso que es funcional para algo y ya está. No es la moda. Claro, no necesitas que te combine con la funda del celular o que te combine con el... Mainstream, ¿no? Claro, no es mainstream. Eso es que no es lo popular. No, claro, eso es lo popular. Pero sí, o sea, esto de comprar cosas totalmente innecesarias o comprar una cosa y comprar varias iguales simplemente para tener o ostentar o lo que sea. Que eso es lo que hablábamos o sea, lo que mencionaste sobre el termo Stanley. Exacto. Esto de tenés una cosa que es funcional y ya está. Y es que en el caso de los jóvenes quizás pasa por la necesidad de querer pertenecer. Sí, Claro, Que sí, es sí. el gran problema. Sí, por eso quizás no tiene un trasfondo no tan de la educación financiera, sino otro tipo de trasfondo más psicológico, ¿no? O como decíamos recién que viene. Pero más la de educación financiera es importante para que sepan determinar que eso no es necesario. Coincido Claro, al eso es- 100%. eso es lo- Como pasa también que los escuchaba hablar a ustedes que decían de los influencers. Hay que ver qué influencer se metió en la maquinita esa que vendían en su momento por ignorancia y qué influencer lo hacía sabiendo y diciendo, bueno, yo estoy ganando un montón de plata vendiendo Claro. esto. Y bueno, problema de la gente. Tampoco, bueno, algo también que escuché que mencionaban de la justicia, ¿no? Que la justicia no hizo nada. Hay cosas que también rozan lo ilegal, pero no son ilegales. O sea, si yo vengo y te quiero vender esa computadora que tenés ahí en 5 millones de pesos y vos la comprás, no puedes ir a denunciarme por estafador. O sea, no es ilegal que yo te venda esa computadora al precio que yo quiera. Quizás sí es ilegal si yo creo, no sé, un esquema Ponzi, ¿no? Cuestiones un poco más tipificadas por la ley. Pero hay cuestiones que no son ilegales y si no nosotros no tenemos la educación financiera, nos van a vender, no sé, espejitos como les vendían a los indios. Y ahí, ¿cuáles pensás que son esos errores más comunes al momento de querer manejar dinero? O sea, si uno no tiene quizá el conocimiento suficiente en cuanto a educación financiera. Bueno, muy buena pregunta. Creo que primero que nada el error es no manejar el dinero. Cuando nosotros decimos, bueno, no, esto manejalo vos como emprendedor. Ustedes, chicas, no sé, se abren su estudio jurídico y le dicen a la secretaria, vos encargate de pagar todo. O a su novio, bueno, vos manejás bien la plata, vos encargate de esto. Creo que no está bueno en ese sentido. Está bueno el prueba y error. Decir, bueno, me comí estos intereses, pero ya la próxima sé dónde leer el resumen de la tarjeta de crédito para ver qué pasa si hago el pago mínimo, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones, o sacar el mercado de crédito. No sé si les ha pasado en chiste. No. Bueno, No, jamás. esas cuestiones. Sí. Pero bueno, ustedes tienen la suerte de tener educación universitaria, ¿no? Y Claro, tienen, eso, exactamente. pero la mayoría de los chicos de Argentina no. Partamos de la base. ¿Cuáles crees que son los puntos necesarios si en las escuelas o en los colegios se abordara la educación financiera como materia? Perfecto. Creo que tendría que verse una cronología y no me siento tampoco capaz. Yo soy contador de profesión, digamos. No me siento capacitado, ¿no? Para venir y decirle a los docentes, che, esto tendrías que enseñar primero. Creo que sería muy irresponsable de mi parte. Pero bueno, creo que empezar desde lo básico, ¿no? Decir, bueno, habría que ver qué es lo básico al nivel cognitivo de la edad de esos chicos de secundaria. Pero creo que habría que empezar de más y bueno, ir yendo de menos e ir yendo a más. Claro, porque por ejemplo en los colegios tenemos por ejemplo la modalidad de economía. Yo no estuve en economía, así que voy a hablar de conocimiento. Y no sé si tienen una parte de educación financiera o una materia que hablen al respecto. Quizás es algo para trabajar en niveles, por ejemplo, desde primer año y que sea progresivo. Totalmente, sí, coincido. Yo trabajo en un estudio contable donde armamos una guía de educación financiera con AI y todo, o sea, bien asesorados, por decir, por otro tipo de herramientas tecnológicas del momento, donde vas de manera progresiva. Lo que yo no podría decirle que empieza por las tasas de las tarjetas de crédito, todo, y termina por una inversión en un fondo común de inversión, por ejemplo, en la ELIX, cuestiones así mucho más financieras, por decir. Pero no sabría decirle si eso es apto para un chico de secundaria. Sí, hay que quizás tener en cuenta o saber bien cuáles serían las bases para poder enseñar educación financiera. Sí, creo que Porque, eso merece un estudio de gente que sepa, ¿ya? Como decía Ixa, que yo en el secundario tuve economía recién en cuarto año, pero como estaba en la modalidad natural no he visto mucho.
En la universidad quizás recién he tenido mis bases, pero bueno, considero que quizás me faltó eso en lo que sea el secundario, no sé, no te diría primero porque no lo sé bien, pero me faltó esa base de temprana edad. Claro, yo también tuve economía, pero nos enseñaban conceptos como qué es la economía, qué es una pyme, La inflación. qué es inflación. Sí, totalmente. No sé si es... a ver, yo me acuerdo de esto que me hablaba mi abuela hace bastante, que me comentaba de que en su época, muy chica, era como que se fomentaba mucho el ahorro. Hoy en día no sé si es tan viable ahorrar, o sea, sí, supongo, no tengo ni idea, pero como que daban ese cierto fomento a algo financiero, en definitiva. Y ahora no sé si eso se implementa tanto justamente en estado de educación primaria o secundaria. No sé si sería quizás es una buena forma de empezar desde chicos a adentrarse a este mundo de saber administrar plata o tener esa inteligencia financiera. Sí, totalmente. Está demostrado, ¿no?, que ese tipo de inteligencia financiera te ayuda un montón después a controlar emociones. El decir, bueno, no sé, a mí me pasó que no vengo de una familia de plata, digamos, vengo de una familia re laburante y me quería comprar algo y tenías que ahorrar o tenías que esperar, no sé, a tu cumpleaños que me regalaron una camiseta de fútbol, por decirte. No era lo querías, lo tenías ahí en el momento, y eso te enseña a controlarte en un montón de cosas. Y yendo un poco más al ahorro, si lo ves desde el punto de vista económico, el ahorro siempre se convierte en inversión, digamos, viéndolo técnicamente, ¿no? Si lo quieres ver como consumo, todo esto, bueno, pero si lo llevas a lo macroeconómico, siempre se convierte en inversión. Es decir, que una inversión siempre te trae más dinero, claro. ¿No es cierto? Que una inversión podría ser, en tu caso, una computadora, no sé, mejorar algo que hablábamos también allá, mejorar... Un emprendimiento. Exacto, mejorar tu estilo de vida teniendo más ingresos. Claro. Exactamente. Sí, yo creo que es totalmente válido lo que dice tu abuela y todavía sigue vigente. Todavía sigue buenísimo. Tiró un facto. Sí, no, tenían libretas de ahorro, o sea, era como un sistema bastante... que yo no sé por qué se dejó de implementar, pero era muy útil para los niños. Tecnología. No, pero no creo que tenga. Y es que la tecnología termina reemplazando absolutamente todo. Sí, bueno. Pero acuérdense que, o sea, ahora estamos tranqui con el tema de inflación, pero vienen muy golpeadas las anteriores generaciones por el tema inflacionario. O sea, vos ahorrabas 10 lucas y en un año eso era un 100% menos, o sea, era como si tuvieras 5. Claro, sí. Todas estas cuestiones desincentivaban mucho al ahorro. Claro, yo creo que eso ha sido más que nada, eso fue en la época de, no sé, el 40, en los 50, entonces era otro panorama económico del país. Exacto, sí, yo creo que siempre hay que analizar las cosas desde el trasfondo histórico. Contexto, claro. En esa época también había ese tipo de economía de guerra, no sé si se acuerdan, Segunda Guerra Mundial en ese momento, y la gente, no sé, terminaba de comer y se comía hasta las migas, por una cuestión de que sí, había que ahorrar todo. Hoy quizás el ahorro es mucho más activo, es decir, a ver, tu ahorro lo metes en Mercado Pago y se te va haciendo un poquito más en cada momento. Tu ahorro lo dolarizás, tu ahorro compras cosas que después las vas a poder vender más caras, tipo emprendés, como dijeron ustedes. Todo ese tipo de cuestiones son conductas que te pueden ir favoreciendo. Te refavorecen y te hacen ahorrar, te hacen llegar después a tu objetivo. ¿Cuáles crees que son los errores que tienen los jóvenes, o sea, los errores más comunes cuando tratan de manejar plata o cuando tratan de ahorrar o generar como ese dinero de a poco? Bien. Mira, no sabría decirte, no hablo mucho con jóvenes que no sean emprendedores en ese sentido, pero bueno, hay cosas que escucho de mis amigos, por ejemplo, que o sea, son experiencias personales, no hablo de generalidad. Pero por decirte, hay algunos que han entrado a trabajar al Poder Judicial. El Poder Judicial ganan bien, ganan lindos sueldos, qué bueno saber. Pero no les alcanza. Y vos decís, ¿cómo no te va a alcanzar ese sueldo si encima no tenés que gastar en invertir? Digamos, vos no tenés que comprarte una nueva computadora, no sé, no tenés que pagar aguinaldo. Nosotros yo trabajo en lo privado, tenés que pagar aguinaldos y cada 6 meses está complicadísimo. Y bueno, y empezás a ver eso. Pero empezás a ver que el hábito de consumo cada vez se hace más grande. O sea, vos ganás más y consumís más.
en vez de seguir manteniendo tu estilo de vida y decir, bueno, me compro mi casita, qué sé yo, y después empiezo a ahorrarme el alquiler, y ahí subo el estilo de vida. Que no, ellos como que empiezan o sea, el error conciso es como aumentar el sueldo y aumentar tu estilo de consumo. ¿Y cuál es el consejo de educación financiera que le dejarías a los jóvenes, a los adolescentes, a personas de nuestra edad, que somos jóvenes también? O incluso gente más grande. Perfecto. Yo creo que también depende del segmento, ¿no? Del dinero que tienes en ese momento quizás, o de la educación, es quizás el consejo que se le puede dar. Yo creo que lo mejor que puede hacer un joven ahora es leer o ver videitos de YouTube, escuchar un podcast. Recién hablábamos fuera de cámara que con Bernardo, un profe de Tomás, tenemos un podcast de educación financiera que lo puedes escuchar mientras venís en el colectivo. Haz el chivo. Sí, hacelo. No me van a cobrar después. No. Miren que no tengo un banco. No. No, vos tenés que dar el ejemplo. No, yo doy el ejemplo no gastando. Bueno, esto y la importancia de que también los jóvenes acudan a plataformas o a podcasts que sean realizados por profesionales. O sea, que sí. Porque no cualquiera puede hacer ese tipo de contenido. O sea, es peligroso justamente por el tema de los influencers que estábamos hablando. Sí, habíamos hablado de los traders, de los que te venden cursos. Claro, no sé si han visto el tipo, el coloradito ese que sale en TikTok. No, eso es increíble. Y que gente le pague por eso. Sí, ese es el gran problema. Sí. Pero no sé si es un problema de él, quizás es un problema de los que pagan, porque sí, no puedes creerle a ese tipo que anda en una Ferrari. No sé, o sea, bueno, hablando de eso, ¿cómo crees que nace la fantasía de hacer el dinero rápido? Bueno, también creo que si vos te metés en ese, porque vos algo de estafador también tenés, ¿no? O sea, porque no puede ser tan de caer, o sea, tan iluso, o sí, tenés un bajo coeficiente, qué sé yo, que bueno, en ese pobre gente hay que protegerla desde lo legal, qué sé yo, se empieza a ver, o sos medio como el coloradito ese, ¿entendés? Que querés meter después a tus amigos, sabés que vas a recuperar la plata. Que claro, ese es el tema. Pero decí promocionar. Hacer el chivo de tu podcast. Sí, estábamos esperando. Bueno, el podcast se llama La Ruta del Emprendedor y es un podcast donde nosotros invitamos a gente que empieza sus proyectos nuevos, un proyecto como el de ustedes de acá, y les empezamos a decir, y mira, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que te juntaste con tus amigos y dijeron, che, empecemos en la radio de la universidad, que es gratis, qué sé yo? Y muchísimos proyectos empiezan así, con socios estratégicos como quizás les podría llegar a pasar a ustedes más adelante, que van a ser abogados, van a ser comunicadores y pueden hacer una alianza. Justo Bernardo es comunicador, yo soy contador, hicimos una alianza y nos va re bien porque los comunicadores saben de todo esto, saben de la técnica, por ejemplo, y ustedes van a saber de lo legal y ponen, no sé, lo legal para sanjuaninos, por ejemplo, que se llama el programa, y es una alianza increíble. Así que bueno, eso más o menos es lo que nosotros queremos lograr, que se empiece a comunicar acá en San Juan y que la audiencia empiece a ver que las personas que emprenden son personas comunes. El empresario no es un tipo que vino de otro planeta, ni un tipo malo, como se ha dicho culturalmente mucho tiempo. Ni gente como el Colorado ese, el que tiene plata, a veces es un tipo re bueno que empezó así desde abajo. O el típico de generación en generación, familias que ya tienen algo y van trascendiendo y así. O sea, ahora es distinto, es nuevo, se está adaptando a la actualidad. Totalmente. Incluso también el concepto de decir, no porque tu familia tenga mucha plata, digamos, y vos sigas una empresa, todos sos malos, digamos. Miren el caso de Mercado Libre. Marcos Galperín, el tipo ese, tenía una familia con mucha plata, una empresa ya formada, y él se podía meter y ser gerente ahí, ser vendedor y tener dinero igual, y no, fue y creó la empresa más grande de Latinoamérica. El tipo, bueno, era un genio, sí, hay un montón de cuestiones que tenía a su favor, la familia le pagó educación en Estados Unidos, todo lo que quieran, pero bueno, son casos que los tipos, por más que ya tenían todo servido, dijeron, no, quiero hacer algo más. Y aunque no lo crean, acá en San Juan hay muchos casos así también que nosotros los empezamos a mostrar. ¿Y dónde lo podemos escuchar a tu podcast? Lo pueden escuchar con el chivo. Muy bien. No, pero porque lo da incompleto, No, que yo no soy comunicador. Como que yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, lo pueden escuchar en Spotify. Pueden seguirnos en Instagram. Decir cuál es el user. El user, La Ruta del Emprendedor Podcast. Perfecto.
Quedan todos invitados a escuchar el podcast. Si me pueden poner en la pantalla, ¿viste? Espectacular, ya lo tiremos completo, ¿viste? Después les traigo una facturita, algo. Mira, lo de la facturita, eso creo que no, porque acá Gustavo te cobra. Ahí, Gustavo te cobra, repetí. La ruta del emprendedor podcast se llama. Bueno, yo creo que Gustavo te va a cobrar la factura. Perfecto. Y nos pasó que al principio nosotros empezamos en una radio así, el podcast, la primera temporada. Y después, bueno, esta segunda temporada le agregamos la parte visual. Ya nos fuimos como a un estudio de grabación, no sé cómo se llama, audiovisual. Sí, vos sabés lo que hablo. No, sí, bueno, Facu, bueno, te acuerdo porque bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, acá, Gusti, ponchame acá. Ay, para que va a salir gente que no, para. Bueno, acá, para. Es para hoy, es para hoy. Tomamos ahí se ve. Un cachito más. Ahí para. No, para el otro lado, para el otro lado. Para el otro lado ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo. Yo quería hacerlo bien. ¿Viste? Sí, las dislexia de las chicas. Son. Bueno, pero. Perfecto. Bueno, llegamos al cierre del programa. Muchas gracias, Facu, por tomarte tu tiempo, de venir a acompañarnos presencialmente, de poder enseñar lo que es la educación financiera, de qué edad tenemos que aprender de esto. Y esto fue el programa de hoy de Código Común, primer programa después del receso invernal, así que gracias por acompañarnos por Radio Universidad 93.1 y también por Twitch, así que nos estaremos reencontrando el próximo viernes. Nos vemos. Chao. Chao.